Bendiciones. Una vez más les damos la bienvenida a los devocionales EVAR. Y en esta ocasión estaré compartiendo la segunda parte de esta serie titulada La maestría del error. En la primera parte nosotros vimos la etimología de la palabra error, tanto en el hebreo como en el griego. Y vimos que dicha etimología nos fue definiendo la operación de este espíritu, el propósito que este espíritu tiene, el cual es descarriar a una persona de la fe, corromperla, llevarla a la apostasía. Pero también este espíritu trabaja muy fuerte para transformar a un ministro en un ministro del error o a un creyente en creyentes del error. En Efesios capítulo 4, Pablo nos va a hablar de los ministerios. Y él dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de adiestrar, entrenar, equipar, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y él escribe dando esa instrucción de para qué están los ministerios, cuál es la función. Pero miren lo que dice el verso 14 del capítulo 4 de Efesios. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva. Fíjense, llevados a la deriva. ¿Quién trabaja así? Ya vimos que es el espíritu de error. ¿Por qué? Por todo viento de doctrina. O si es una doctrina, una enseñanza errónea, errada, corrompida. Por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Ven? Maestros del error. Tienen una maestría del error. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice así: porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. O sea, que hay maestros del error y creyentes del error, personas que viven en el error. Porque se necesita de un creyente del error o que esté en error para que haya un maestro del error. Porque ese maestro de error necesita una plataforma para enseñar, necesita un escenario, necesita un público. ¿Y quién puede escuchar a un maestro del error si no es alguien que esté tomado por el espíritu de error? De igual manera, para que haya maestros del error, se necesitan creyentes, como dijimos, que escuchen a ese maestro, pero también esos creyentes necesitan de un maestro, alguien que les enseñe. O sea, se necesitan, porque ¿cómo van a alimentar el error si no está ese maestro del error? ¿Ven? Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 2, de Pablo a Timoteo. Dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y aquí habla del pueblo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán, o sea, buscarán para sí mismos maestros, ¿ven? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a la fábula. O sea, ven que están escuchando la verdad, pero dice, apartarán ahora el oído de la verdad. Buscarán maestros que les enseñarán lo que ellos quieren oír, en definitiva. Una versión
que es conocida como el Nuevo Testamento judío, dice así: proclama la palabra, que estés listo tanto si te parece que el tiempo es apropiado como si no. Condena, censura y exhorta con una paciencia inagotable y con enseñanza, porque pronto llegará el tiempo en el que las personas no tendrán paciencia, para la sólida enseñanza, sino que satisfacerán sus pasiones y reunirán a su alrededor, ven que habla de un público, reunirán a su alrededor a maestros que dicen los que sus oídos están ansiosos por escuchar. Sí, dejarán de escuchar a la verdad, pero se volverán con el fin de seguir los mitos, las fábulas. Es decir, que esos creyentes o ese público contratará a maestros que le dirán lo que sus oídos ansiosos quieren oír, porque ya no soportarán la sólida enseñanza, la sana doctrina. Entonces, este público buscará a los maestros del error. Dice, llegará el tiempo, pronto llegará el tiempo. Muy bien, entonces, miren, los creyentes del error necesitan del maestro del error, o de maestros del error, como dijimos, y maestros del error necesitan, creyentes del error, gente que esté apta para escucharlos. Muy bien, se necesitan mutuamente, ¿sí? Ahora, estas personas del error, sean maestros o creyentes, tienen cierta y determinadas características que nos permiten identificar si está operando ese espíritu. Por ejemplo, se mueven en un libertinaje. Por ejemplo, no están bajo sujeción, bajo autoridad, bajo supervisión. Por eso es muy importante no solo lo que escucha, sino a quién usted escucha. Porque a veces uno dice, ay, mira qué bueno lo que está enseñando, que es cierto. Pero esa persona que está enseñando está bajo el espíritu de error y esa sustancia se transmite a través de la enseñanza. Esos maestros deben ser maestros supervisados, que trabajen en equipo, que rindan cuenta, que estén bajo autoridad, bajo paternidad, no que se muevan en un libertinaje. Pero también están los creyentes del error que se mueven en un libertinaje. O sea, escuchan un poco de todo, pero no se sujetan a nadie. También hay muchos argumentos, trabajan los argumentos, porque recuerden que dijimos que error es un arquitecto de la mente. Entonces, a través de los argumentos va a trabajar para lograr el objetivo. También los maestros del error y los creyentes del error entran a un conocimiento errado, o sea, buscan un conocimiento errado, ¿sí? Que parece verdadero, pero no es verdadero. Muy bien, hablemos un poco del libertinaje, que es uno de los espíritus que trabaja con error, con el espíritu de error. Cuando vemos que hay libertinajes porque esa persona no conoce la disciplina, el orden, la sujeción, entonces hay un libertinaje. Este espíritu ejerce una paternidad de rebelión, va a traer rebelión este espíritu. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice así: así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Dice que como lo conocemos,
que nos guardemos para no caer de nuestra firmeza. ¿Arrastrados por quién? Por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, que tenemos que crecer en el conocimiento del Señor para no caer en la maestría del error. Muy bien. Sabemos que la mente es un campo de batalla, que hay guerras que se liberan en la mente. Este espíritu, a través del engaño, de la manipulación, sabe cómo lograr corromper a una persona. Dijimos que todo comienza con un pensamiento que luego se hace un argumento contra la iglesia, contra el pastor, contra una escuela. Empieza con un pensamiento, pero luego se hizo un argumento. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Fíjense que hay que destruir las fortalezas mentales, los argumentos, los razonamientos que se levantan contra el conocimiento del Mesías, contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hace error? Va a levantar una enseñanza contra el conocimiento del Mesías. Dice la versión que estoy leyendo, que es la textual, razonamientos. La razón es buscar el entendimiento fuera de la verdad. Repito, la razón es buscar el entendimiento fuera de la verdad. La verdad no es lo que aprendo, sino lo que se me revela. O sea, no tan solo lo que aprendo, sino lo que se me revela de esa enseñanza. La razón no es la verdad. Yo siempre digo que la razón es la comprensión del hombre natural, del hombre simple. Hay personas, por ejemplo, no siempre que alguien tenga la razón quiere decir que esté en la verdad. Yo puedo estar enojado con un hermano y tengo mis motivos, porque ese hermano, no sé, me trató mal, habló mal de mí, entonces yo ahora estoy enojado con ese hermano. Tengo razón, pero la Biblia dice que si mi hermano tiene algo contra mí, que sea yo quien me acerque, esto lo dijo el Señor, y le pida perdón a este hermano. ¿Ven? Yo tengo razón en estar enojado porque habló mal de mí, pero no quiere decir que sea la verdad o que esté en la verdad. Por eso la razón, los razonamientos desvían a muchos de la verdad, porque esa persona cree que tiene la razón y habla con otro y dice, tenés razón, pero no está entendiendo la verdad. Te va a sacar del camino de la verdad el espíritu de error. Te hace descarriar del camino. Entonces, es un espíritu que seduce con el conocimiento, ¿sí? Lleva a la gente a conocer fuera del orden establecido por Dios. Es el conocimiento fuera de paternidad, fuera de la sujeción. Es un conocimiento paralelo. Por eso necesito el conocimiento del Mesías para batallar contra error. Necesito el conocimiento de las Escrituras, trazar correctamente la palabra de verdad como Pablo le dice a Timoteo, para contrarrestar a este espíritu. También necesito ser enseñado por maestros que estén en el orden correcto, maestros que estén bien supervisados, que trabajen en equipo, para así yo tener la certeza de que estoy aprendiendo no solo la verdad, sino de un maestro de verdad. Muy bien. Necesitamos hombres y mujeres
que se enfoquen en el conocimiento del Mesías, dado que la maestría del error nos viene a robar ese conocimiento, el conocimiento del Señor. Lo que hace o cómo trabaja, es suplantar el conocimiento que tengo, la fuente que estoy recibiendo, el conocimiento del Mesías, por otra fuente que viene a querer suplantar ese conocimiento. O sea, dejo de conocer al Mesías. Recuerden que el conocimiento de Dios es el espíritu de la inteligencia. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo dice así: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, utilizó la astucia, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. La palabra desviado o desviados, ¿sí?, o desvarío, en el hebreo es la palabra olelá, que quiere decir necedad, error, locura, desvarío, insensatez. Lo vimos cuando trazamos la etimología de la palabra. Es decir, que la serpiente con astucia engañó. Error utiliza la astucia para desviar los pensamientos de la sinceridad, de la verdadera, de la fidelidad que tenemos en el Mesías, de la fe que tenemos en el Mesías. Entonces traerá un desvarío en el conocimiento. ¿Ven? La palabra desvarío en el español, la etimología de la palabra es estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un estado pasional, en el que se dicen o se hacen cosas incoherentes y se sufren alucinaciones. Personas que están en el camino de la verdad, pero luego se vuelven al mito, se vuelven a leyendas, ¿sí?, a superstición. Miren, dicho o hecho disparatado, insensato o carente de sentido común. Y nosotros leímos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, que vendría tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, ¿sí? Y el Nuevo Testamento judío leímos que dice: no tendrán paciencia para la sólida enseñanza, sino que satisfacerán sus pasiones, ¿sí? Pero dice: maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad. Ven, son oídos que están en la verdad, personas que están en la verdad, pero apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a fábulas. ¿Qué quiere decir desvarío? Estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un estado pasional en el que se dicen o se hacen cosas incoherentes y se sufren alucinaciones. Pablo escribe y dice: temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, así sean desviados. ¿Ven? Vuestros pensamientos tienen que ver con desvarío. Vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a la fábula, siguiendo a maestros del error. Maestros que le dirán lo que sus oídos ansiosos quieren escuchar, porque no soportarán la sólida enseñanza. Muy bien, tenemos que identificar, amados. Por eso, en EVAR nosotros trabajamos y proponemos la sólida enseñanza. Trabajamos en un equipo para establecer estudiantes que se volverán los maestros de la verdad, como dice el apóstol. Maestros de la verdad.
personas que no solo soportan la sólida enseñanza, sino que están siendo equipados para ahora consolidar a otros en esa sana doctrina o en esa sólida enseñanza. Ahora muy bien, ¿cómo batallamos contra ese espíritu? Vamos a ver un poco cómo podemos batallar contra ese espíritu. Por ejemplo, necesitamos la disciplina. La disciplina no es, amados, como la conocemos nosotros tal vez, como un castigo, ¿no? Como un castigo que nos lleva a una prohibición de cosas, como algo malo. No, la disciplina es un proceso de educación y entrenamiento que te da Dios. Es decir, que necesitamos entrar en un proceso de educación y de entrenamiento que Dios me da. Miren, en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 13, ustedes léanlo luego, van a ver allí cómo nos habla el escritor de los Hebreos acerca de la disciplina. Y la palabra allí en el griego es paideia. Y esa palabra, disciplina, en el griego es tutoría, educación o entrenamiento, corrección disciplinaria, instruir. Es decir, que necesito una tutoría, una educación, un entrenamiento, una corrección disciplinaria, una corrección en el conocimiento de las Escrituras. ¿Ven? Y esa palabra que tiene como referencia el diccionario Strong 3809, paideia, viene de una palabra que es paideuo, que quiere decir entrenar a un niño, educar. ¿Ven? Es decir, enseñar. Cuando estamos en un proceso de enseñanza, estamos en un proceso de disciplina, batallando contra la maestría del error para que este espíritu no entre, no tiene legalidad, porque estamos en un proceso de disciplina y de enseñanza. La disciplina es algo paternal. En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. La disciplina lo que hace es desarrollar el carácter profético. O sea, disciplina es un proceso de enseñanza donde permanezco en un proceso de enseñanza en las Escrituras, siendo instruido por alguien, ¿sí? Esa disciplina va a desarrollar un carácter profético, ¿sí? Un carácter profético. También la disciplina va a desarrollar el discernimiento espiritual. Una persona que no discierne es una persona que carece de lo profético. La disciplina te ejercitará en el discernimiento, ¿sí? La disciplina te va a ejercitar en el discernimiento. Por eso la falta de disciplina trae libertinaje. Por eso la Escritura debe ser el yugo que nos conecta con el Mesías, para que no entremos en libertinaje. Recuerden que el libertinaje trabaja con el espíritu de error. También vamos a batallar contra este espíritu edificando en verdad. Edificando en verdad. ¿Cómo se edifica en verdad? Una verdad se construye en equipo. Esa verdad tiene que ser supervisada por alguien, ¿sí? Alguien tiene que supervisar esa verdad. Entonces, una verdad se construye en equipo. Todo lo que se edifica piramidalmente es babilónico. Entonces, edificando en verdad. Hablar verdad en equipo, construyendo, edificando en verdad, hará que se disipe
el espíritu de error que opera con mentira y engaño. Mire lo que dice Efesios 4:14, nosotros lo leímos. Pero dice, para que no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, el Mesías, sino que hablando verdad. ¿Ven? Hablar la verdad va a disipar el espíritu de error. Entonces, ¿cómo batallamos contra ese espíritu? Con disciplina, con todo lo que significa, y es mucho más profundo, claro. La disciplina, edificando en verdad. Una verdad se construye en equipo, no una estructura babilónica. Hablando la verdad. Hablar verdad es hablar al Mesías revelado. No tiene que ver con razonamiento. Hablar verdad es hablar al Mesías revelado. Entonces, miren lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre. Es muy importante renovarse en el espíritu de la mente. ¿Cómo lo hacemos? A través de la revelación de las Escrituras, de la palabra. Y vestíos el nuevo hombre, o del conocimiento de las Escrituras. Y vestíos el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, desechando el error, el engaño, desechando la maestría del error, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, que hablar verdad es hablar al Mesías revelado. ¿Cómo batallamos contra este espíritu? ¿O cómo permanecemos en la verdad para no apartar nuestros oídos de esa verdad? Con la palabra. Con la palabra. Muy bien. Nosotros necesitamos el fundamento de la palabra. Fundamento es una verdad revelada a mí que disipa toda mentira. La palabra va a traer el fundamento, ¿sí? Y la verdad es su palabra, o sea, que un fundamento es una verdad revelada, y esa verdad es su palabra. Entonces, miren lo que dice el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, la suma de toda tu palabra es verdad. Y el Señor Yeshua, Jesús, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces necesitamos disciplina, necesitamos edificar en verdad, necesitamos el conocimiento de la palabra, necesitamos conocer la palabra, conocer las Escrituras. Muy bien, ¿cómo batallamos contra esa maestría? Porque esta serie va a continuar, amados, pero esto es una maestría a lo que nos enfrentamos. Por eso todo este orden que es muy profundo, ¿sí? Y aquí estamos como dando una introducción, si se quiere, a lo profundo de este tema. Pero el aprendizaje es a través del conocimiento de las Escrituras. Miren, necesitamos la oración y la palabra, clave para que este espíritu no entre. La intimidad con el Señor. Muchas veces nos pasa que estamos tan argumentados o fundamentados que en una mentira o en el error, que estamos seguros que es así, pero cuando vamos a orar o estamos en la intimidad disipa toda esa sustancia y vemos lo equivocado que estábamos al pensar, cómo estábamos pensando. Entonces necesitamos la oración y la palabra. En Hechos, capítulo 6, el versículo 3, los apóstoles sugieren que busquen diáconos, hombres llenos del conocimiento
y de la sabiduría de Dios, que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque dicen los apóstoles, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, la oración y la palabra es muy importante. También necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Mesías. En Efesios capítulo 1, verso 17, verso 15, 16, 17, Pablo habla y dice que no cesa de dar gracias, haciendo mención en sus oraciones por ellos, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de la gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Necesitamos sabiduría, ¿sí?, y revelación en el conocimiento del Mesías, para que el espíritu de error se disipe y caiga. Muy bien, necesitamos también los fundamentos que vienen a través de la palabra, del conocimiento de su verdad. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas, porque error trabaja con ofensa, con raíz de amargura, con cuestiones que no fueron tratadas, con orfandad. Entonces, necesito estar en el amor del Mesías. Por eso debemos crecer en el amor del Mesías, para que esa sustancia que suelta error se disipe. Necesitamos también trabajar en la unidad del Espíritu. Amados, necesitamos trabajar en la unidad del Espíritu. Y algo muy importante, hacer buen uso del tiempo, no malgastar el tiempo. Necesitamos aplicar bien el tiempo, no estar buscando información en cualquier lugar, o por maestros que yo no tenga la aprobación de mi autoridad espiritual. Entonces, invertir el tiempo bien en el conocimiento de las Escrituras, aprendiendo la palabra por maestros idóneos. Nosotros, como profesores, también somos educados por nuestras autoridades, somos formados, también aprendemos y buscamos el conocimiento no en cualquier lugar, sino en un lugar que nuestros padres nos autoricen. Por eso hagamos buen uso del tiempo. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Entonces necesitamos instruir, adoctrinar, para que el espíritu de error no entre, para que nadie nos engañe. Porque, amados, vendrán en el último tiempo, lo dice la Escritura, falsos maestros. Por eso debemos invertir bien el tiempo en su palabra. La suma de toda tu palabra es verdad, porque esto hará que estemos en el espíritu correcto. No solo que nosotros estaremos recibiendo la verdad, sino estaremos asegurando las generaciones, nuestra familia, nuestra casa, para que este espíritu no tome lugar en nuestras vidas. Y desde aquí nosotros proclamamos, continuaremos con esta serie, pero proclamamos lo que recibimos del Espíritu Santo, que se levantarán maestros marcados por el Espíritu Santo, que tendrán la maestría de la palabra para quebrantar y disipar toda maestría del error. Por eso proclamamos y trabajamos día y noche, porque lo que Dios dijo se cumplirá. Veremos a esos maestros de la palabra, a esos hombres y mujeres quebrantando las maestrías que emplean los hombres
a través de artimaña del error. Bendiciones y nos encontramos en la tercera parte de esta serie titulada La maestría del error. Bendiciones.